Jesús el Cristo, la antorcha divina, desde Chetumal, Quintana Roo, México, presenta al pastor Erasmo Castellanos con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Todos unidos vamos a dar lectura a los 5 versículos de este Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por favor, ocupen sus lugares. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Es necesario que identifiquemos perfectamente de dónde vienen las cosas y quién es el que provee y hace que sucedan todas las cosas. El primer verso dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí podemos pensar, como dice que es un cántico gradual para Salomón. Salomón fue uno de los hombres que aquí en la tierra fue tan observador que escribió allá en Eclesiastés y los Cantares, donde daba enseñanzas acerca de la vida que estamos llevando y cómo podemos ir aprendiendo de las cosas mismas que ocurren en nuestra existencia aquí en la tierra, en nuestro paso aquí en la tierra. Él es el que puso en algún versículo: todo tiene su tiempo. De manera que alguien dijo: bueno, este es un salmo sapiencial dedicado en la línea de Salomón. También otros han meditado y dicen: bueno, habla de edificar, habla de guardar. Y Israel, el pueblo de Israel estuvo en algunos momentos dedicados a la reconstrucción del templo en la época del gobernador Nehemías. Y ahí tenían que estar trabajando con gran entusiasmo, porque los enemigos querían derribar la casa que ellos edificaban o reedificaban, y se burlaban de lo que ellos estaban haciendo. De manera que los israelitas tuvieron que trabajar arduamente, aún luchando contra los enemigos, construyendo con sus armas, vigilando, tenían turnos de centinelas. Sin embargo, es conveniente saber que nada va a suceder si el Señor no lo permite. Gloria a Cristo Jesús. Por eso el texto así empieza: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El martes va a ser 15 días. Yo le dije a los hermanos que nos reunimos en los hogares para estar trabajando, viendo el programa, qué pendientes tenemos, para procurar hacerlo de una manera con mayor orden. Pues ahí estuvimos platicando algunas cosas. Y le dije: bueno, me gustaría que si tienen textos de los cuales quieran que meditemos, por favor proporciónenme los textos. Les pedí nomás 2 textos a cada uno de los hermanos, y gracias a Dios una hermana me pasó este texto. Me dijo: hermano, de esto me gustaría que nos compartamos y meditemos algo. Y empecé a revisar, hermanos, y la verdad es bastante profundo todo esto.
Se puede ver tan sencillo, pero a la vez es tan profundo porque es tan difícil. Habla de dos temas aquí, de dos partes. Habla de edificar, que tiene que ver básicamente con edificar o levantar una casa. Y habla también de vigilar o de cuidar o de guardar. Dos aspectos, a ver, que Dios nos da en estas dos líneas, de estar, cómo edificamos y cómo cuidamos y qué cuidamos. Gloria al Señor Jesús. De estas dos partes. Pero también me dio otro texto, no necesariamente tiene que estar asociados, me dio la hermana dos textos, me dio este: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el otro que me dio fue seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y pues le agradezco a la hermana que me pasó los textos. De los demás me quedé en espera, que me puedan decir: hermano, estos son los que podemos tratar. Lo que quisiéramos atender un poquitito es respecto a la familia, o a las familias. Es en este tiempo un aspecto muy importante, y derivado de que me dieron este texto va a ser casi 15 días, ¿verdad? Porque al siguiente miércoles, del martes que nos reunimos el miércoles, una hermana me dijo estos textos. Y ahí los tenía, pues esperando que lleguen otros para ver si podamos conjuntar algo, o algunos textos que sean afines, para que pudiéramos compartir con todos. Bueno, pero con estos vamos a empezar con la ayuda del Señor Jesús. De manera que queda abierto, si alguien quiere que veamos algún texto, por favor hágamelo llegar. Hágamelo llegar en el nombre del Señor Jesús y procuraremos compartir. Porque a veces yo tengo algo que compartirles, pero también ustedes me pueden decir: hermano, hablemos de esto. Bien, si el Señor no edificare la casa, ¿qué sucede? En vano trabajan los que la edifican. La palabra casa tiene que ver con una edificación y tiene varios ámbitos o lugares de aplicación en la palabra. Casa se puede referir a nuestro cuerpo. El apóstol Pablo aplica a casa, el término casa, dice: esta casa, si esta morada terrestre se deshiciese. Pero también Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y casa se refiere a familia, de manera que el pueblo de Israel estaba integrado y organizado por casas paternas y por familias, y habían los jefes de las casas paternas. Era un sistema que en todo el mundo está funcionando, porque Dios hizo las cosas de una manera que es una ley de parte de Dios, y quien vaya contra la ley de Dios pues tendrá sus propias consecuencias. No se puede actuar impunemente contra la ley de Dios. Él determinó, hizo al hombre, hizo a la mujer, pero ya antes, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó, y después los formó, y después los unió para que estén conformando una familia. Les digo que tiene mucho significado, porque desde el Génesis se hace notar la relación principal y la más importante que hay en la palabra de Dios. Es como Cristo Jesús había de tomar a su iglesia, que es su novia, la novia del Cordero, como se le llama o se identifica, y finalmente va a ser su esposa. Entonces Cristo Jesús, de su costado, así como Adán fue abierto su costado para que fuera tomada y formada su esposa, Eva, así también Cristo Jesús, de su costado salió sangre para comprar y que fuese formada su esposa, que es la iglesia. Amén. Y Él se une, ¿verdad?, con Él, y a través de la iglesia es que se conforma una familia de Dios. De manera que la familia es muy importante, porque Dios así tiene organizadas las cosas en la familia. Y aplicando ese término de casa a una familia, quisiera pues entonces que vayamos revisando algunos aspectos concernientes a la familia.
nada podemos hacer si Dios no lo permite. San Juan 3:27 dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Debemos nosotros estar muy conscientes que el que hace todas las cosas es Dios. Amén. Si el Señor no autoriza algo o no permite algo, es en vano. Cualquier esfuerzo que podamos hacer nosotros al grado de desfallecer en el intento, si no es aprobado por Dios, nada va a suceder. Porque Él es el que tiene el dominio de todo y en todo. De manera que todo va a ser con la voluntad del Señor y en todos los aspectos, en cualquier ámbito. Dice también la palabra, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todos entonces nuestros esfuerzos, si no están alineados y aprobados por Dios, son en vano. De ahí entonces, no significa que nosotros no tengamos que hacer lo que nos toca. No significa que entonces voy a decir me siento y que Dios haga las cosas. Cada uno tiene que hacer su propia parte. Pero lo que este texto nos hace mirar es que no cuando salgan las cosas y se den los resultados, nosotros digamos, pues es porque yo lo hice o porque yo... No, es todo el mérito corresponde al Altísimo. Todo el mérito es para el Señor Jesús. ¿Sí es claro? Muy bien. En este versículo yo leí todos los versículos porque está vinculado con la familia. Tanto este salmo, el Salmo 127, como el Salmo 128 tienen que ver con la familia. Y estuvimos nosotros el martes pasado platicando algunos aspectos acerca de la familia. ¿Qué es lo que ocurre en el seno familiar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Y cómo conformamos nuestra casa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, no sé si a alguno de los jóvenes en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria les den familia 1, una materia que se llama familia 1, familia 2, familia 3. No hay esas materias, no hay esos temas. Algunos esbozos hacen hoy, algunos intentos, y si ustedes revisan el material que utilizan, pues prácticamente son consejos que están en la palabra de Dios. Porque Dios es sabio en lo que hace, muy sabio. ¿Qué es lo que pasa en nuestra familia? ¿Cómo estamos edificando nuestra casa, llamándola como la familia? ¿Cómo la hemos estado edificando y cómo la hemos estado cuidando? Yo recuerdo que en 1985 escuché al hermano Gerardo Gagiola, cuando en una predicación él dijo, hermanos, cuando yo era un joven tenía 6 teorías sobre los hijos. Y ahora ya me casé, tuve familia, ahora tengo 6 hijos y no tengo ninguna teoría. Se acabaron las teorías. ¿Por qué? Porque los hijos vienen y nosotros sabemos que son diferentes unos a otros. Y cada caso es diferente porque es un tema bastante complicado por cuanto nosotros tenemos ya una carga de nuestra propia familia, un modelo, un patrón que seguimos de manera involuntaria, como hemos visto y como nos enseñaron y como nos trataron, realmente así vamos aplicando ese patrón de conducta en nuestras propias familias. Sin embargo, la Escritura es muy amplia, muy consistente en lo que nos dice, y de ahí bueno es que nosotros tomemos el consejo. Hay tantas cosas que podemos ver de eso sobre los padres, sobre las esposas, sobre los esposos, sobre los hijos, el trato hacia los padres, el trato hacia los demás. Todo está relacionado. Y la verdad de las cosas, hermanos, primero tiene que empezar con uno,
con uno. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo trato a mi prójimo? Generalmente lo que vamos a hacer es reproducir el mismo patrón de conducta que recibimos, que vimos, que vivimos en nuestro seno, como una familia, o donde hayamos pasado nuestra niñez. La manera en que fuimos tratados ciertamente impacta y queda muy grabado en nuestro ser, de manera que cuando llegamos a la edad de tener familia, no tenemos ninguna preparación, ningún modelo más que aquel que aprendimos en el seno familiar o en el entorno donde nos desarrollamos, donde fuimos creciendo, y eso se va reproduciendo. Sea bueno, sea malo, por lo menos a veces solemos decir estas palabras: te voy a enseñar que así se hacen las cosas porque así me enseñaron a mí. Yo ya aprendí que se hacen las cosas. ¿Y dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Ningún maestro, sino que lo fuimos viendo en nuestro propio entorno familiar. Alabamos a Cristo Jesús. Sin embargo, ¿quién es el que nos da sabiduría para hacer las cosas que a Dios le agradan? Dice en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3. Sea bendito el Señor Jesús. Puede alabarle, hermano, y glorificar su santo nombre. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 5. Amén. 2 Corintios 3, 5. Si lo encuentra, puede decirme amén, me ayuda para poder leer juntos. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra de Dios. Amén. De manera que aún en este trato familiar, todo será en vano. De manera que nuestra competencia, ¿de dónde proviene, hermanos? ¿De dónde? De Dios. Entonces, si buscamos a Dios para que Él nos dirija y Él nos ayude, pues entonces haremos bien. Recordamos también las palabras del Señor Jesús y verso 5. Recuerden esa parte de San Juan capítulo 15, donde dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dijo unas palabras que debemos tener bien presentes: apartaos de mí, nada podéis hacer. San Juan 15. El evangelista San Juan, que él habló mucho del amor, es imprescindible estar en el Señor para que todo salga bien. Él dijo así: apartaos de mí, nada podéis hacer. Por favor, localícelo. San Juan capítulo 15. Damos la gloria al Señor Jesús. Vamos al versículo 4, San Juan 15, 4. Gloria a Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Sí que me va saliendo bien, no va a salir bien. Tarde o temprano se va a reflejar un resultado equívoco, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y toma como ejemplo una vid y los pámpanos. ¿Y cuál es el fruto de la vid? Es un racimo de uvas.
de la vid es un racimo de uvas. Y ahí en el Salmo que estábamos leyendo, dice que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y entonces vamos a ver un poquitito acerca de la relación que cuando el Señor nos dice que son una heredad, una herencia del Señor, los hijos, es importantísimo que luchemos porque nuestros hijos conozcan del Señor. Y la forma en que nuestros hijos conozcan del Señor no va a ser que le digamos apréndete este texto. Los primeros maestros que ven y con quien conviven más es con nosotros. El hecho de que yo camine con el Señor y que tú camines con el Señor, hermano, hermana, no siempre es de que estemos haciendo bien las cosas. Yo tengo recuerdos y que de repente son muy dolorosos para mí de mi infancia, pero más doloroso es un modelo equivocado, pero yo creí que eso era, hasta que por la misericordia del Señor Jesús. Recordemos lo que dijo Josué: y si no os parece bien, si a los dioses que sirven vuestros padres o al Señor, pero mi casa y yo, perdón, lo dice al revés, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si estoy consciente que los hijos tengo que cuidarlos como eso. ¿Quién no cuida una herencia? ¿Quién no los cuida? Y cuidar de esto que dice el Señor, necesito que Él me ayude a cuidar, porque si yo lo hago solo con mi propia mente, no voy a Señor, nada puedo hacer. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Pero notemos cómo lo dice Josué. Vamos a leerlo. Está en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24 y versículo 15. Gloria al Señor. Escoces a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Lo tiene ahí? Es Josué 24:15. Josué 24:15. Note que dice yo y mi casa. Lo habitual como una regla gramatical es que pongamos a otros y yo al final. Eso es lo habitual, ¿sí? No ponernos nosotros, ese yo no va al principio, por regla gramatical. Pero en este caso es una regla que va más allá de lo gramatical. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque empiezo conmigo. Tengo que empezar conmigo para servir al Señor y que mi casa siga sirviendo al Señor. Amén. Yo y mi casa. Si no soy yo, o a quién se le dice allá en Deuteronomio, capítulo 4, un poquito atrás, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Bendito nuestro Señor Jesús. Deuteronomio 4, 9. Ahí está usted. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que yo pueda enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Necesito aprenderlo bien yo. Si yo lo aprendo mal, enseñaré mal. Y la mejor enseñanza está en el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos. Ellos tan solo van a copiar.
algo que he leído, pues me impacta. Que los niños aprenden, por lo menos el 80% de lo que aprenden, lo aprenden en los primeros 5 años de su vida. El 80% de lo que van a saber del mundo y de las cosas, no me refiero a matemáticas ni eso, sino a ser formados como personas, el lenguaje, los modales y todo eso lo aprenden en los primeros 5 años de su vida, el 80% de los conocimientos. Esto es, cómo van a caminar, cómo van a tratar, cómo van a moverse, cómo van a reaccionar en tal o cual situación, lo aprenden. Pero es interesante, a un niño le podemos decir 10 veces las cosas y decimos, no, sí entiende, pero entiende más cuando no tiene que interpretar nada. ¿Y cuando no interpreta nada? Cuando ve lo que hacemos. Cuando ve lo que hacemos, no hay interpretación. Si tú les das una explicación con muchas palabras, él tiene que abstraer los conceptos en su mente. ¿Qué es un concepto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo el otro? Le dices cosas. Pero si te ve haciendo las cosas, ahí no tiene que interpretar nada. Ahí solamente va a imitar. De manera que ese alto porcentaje de aprendizaje de los niños es por imitación. Véalo usted, por imitación. Hasta la forma en que nos paramos, hasta la forma en que caminamos, porque ellos van aprendiendo de nosotros, nos van viendo, los que están en nuestro entorno, así van aprendiendo. Por eso no nos puede sorprender que más adelante, cuando dicen muchachos, de repente tengan actitudes muy parecidas y dicen, igualito que su papá o igualita que su mamá. ¿Por qué? Porque ya lo traen, ya lo absorbieron como una esponja. Y aunque después le trates de explicar, es que ya le expliqué a este chamaco, si así nos vieron haciéndolo a nosotros, lo más probable es que nos imiten. Alabamos al Señor Jesús. De manera que si nosotros vivimos la palabra de Dios en nuestro seno familiar, es altamente probable que nuestros hijos nunca se aparten del Señor. Ellos van a tomar sus decisiones, pero les damos herramientas, les damos elementos, les damos conocimientos con nuestros propios hechos. Por eso dice Josué, yo y mi casa. Yo y mi casa. Empieza conmigo. Empieza conmigo. Gloria al Señor Jesús. Servirle al Señor tiene que empezar conmigo porque yo voy a enseñar. Los primeros maestros entonces de nuestros hijos, ¿quiénes somos? Nosotros. Y la manera en que hablemos a los hijos, a la esposa, a los compañeros de trabajo, así van a aprender nuestros hijos. Igual van a aprender. Entonces, ¿cómo estamos tratando a ese racimo de uvas que Dios nos ha dado, aunque sean 2 o 1, pero ya es un racimo? ¿Cómo estamos tratando los padres a los hijos? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Hemos estado edificando bien o hemos estado edificando mal? A veces confundimos los términos. Y los confundimos al tal grado es que decimos, es que está muy pequeñito, ¿cómo lo voy a castigar? ¿Cómo le voy a pegar? Y a veces no nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos que hemos leído en otras ocasiones ahí en Proverbios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Proverbios. Capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Gloria al Señor Jesús. Verso 24. Proverbios 13, 24. Vamos a leer varios versículos de Proverbios, así es que vamos con este primero, 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
¿Y a qué se refiere eso? ¿Madrugando? ¿Hay que levantarse a las 5 de la mañana a darle? Desde temprana edad, porque ahí van aprendiendo. Los niños son tan hábiles que lo que tú le permitas asume que está bien. Lo que tú le aplaudas y te rías con él, él piensa que está bien. Y si a un niño pasa su tía y la araña y le jala el pelo, ay, mira qué bonito le jaló el cabello, como una risa, pues el niño cree que está bien, porque en ese momento está percibiendo imágenes de gente que se ríe y asume entonces que está correcto. Desde temprano hay que corregirlos. No se hace. Quítele la mano, bájele. No se trata de aplicar rudeza, sino firmeza. Ser firmes y ser consecuentes y congruentes con las cosas. Entonces dice el texto que el que detiene el castigo no ama a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ahora, vamos a leer otros versículos que nos dan ilustración sobre esto. Gloria a Cristo Jesús. 19 de Proverbios, verso 18. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 18. Gloria a Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero ¿qué hay que tener cuidado? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. A ver, todos pasamos una etapa infantil. ¿Se acuerdan cómo los corregían sus padres? ¿Sí se acuerdan? Yo creo que nos acordamos todos. ¿Y quién me puede decir? A mí sí me gustaba que me corrijan. Porque depende de cómo nos corregían. Depende de cómo nos corregían. Pero en general, los antiguos padres tenían unos estilos muy sofisticados de corregir, ¿verdad? Y de repente, pues eran cosas que lastimaban, que dañaban, y hasta la fecha yo he sabido de padres que han matado a sus hijos, ¿verdad? Lean las noticias y van a ver que hay. ¿Por qué? Porque se apresuran a destruirlos. Ya me cansaste. ¿Sabe cuándo alguien se cansa? Cuando no atiende las cosas a tiempo, porque se va juntando. Y todavía tenemos, ¿verdad?, el grado de decirle, ya me cansaste. Ahora sí, ya te las fui juntando todas. Ese es un gran problema, cuando esperamos a que se junten. Es conveniente ir atendiéndolo oportunamente. Alguna actividad que requiera atención de una vez. No hay que esperar a que se junten, porque si se juntan, nos agarran con ira. Los padres nos podemos llenar de ira, ¿verdad? Y lo que hacemos es exasperar a los hijos, porque a veces no entienden. Al menos yo no sabía ni por qué me tocaba, pero me tocaba. Es conveniente que a un niño, aunque esté pequeñito, le expliquemos. Y alguien puede decir, no lo entiende. Sí lo entienden, son muy listos. Son muy listos. Mira, hijo, si hizo algo que está incorrecto, dile, mira, no te había explicado. Por esta vez te lo voy a pasar. Si lo vuelves a repetir, te voy a castigar, y dígale en qué va a consistir. Y dígale, me expliqué. No le digas, me entendiste, porque es como, si no lo entiendes, que él no entiende de por sí. No, me expliqué, fui claro. A ver, repíteme lo que te dije. Hágalo. Y diga, si lo vuelvo a hacer, me vas a dar 2 fajazos. Cúmplaselo. Nunca quede con la promesa. Porque a veces quedamos con la promesa. Chamaco, te voy a castigar.
y se queda como un sonido en su mente que no tiene efecto. Porque ese chamaco te voy a castigar, chamaco te voy a castigar, te voy a dar, vas a ver, un día esto me vas a cansar. Y ahí está. Desde que usted lo platicó con él, ¿verdad? Y una cosa importante, de por sí ellos ven desproporcionadamente. Ellos ven desproporcionadamente. De por sí ellos son pequeñitos, ¿verdad? Y cuando ven a alguien adulto, lo ven muy grande. Es la percepción que tienen, muy grande. Recomendación: tome a su hijo y póngalo a la altura de sus ojos. Siéntese usted o levántelo a él o póngalo de pie, que estén a la altura de sus ojos para que lo vean pequeño, y dígale, platique, mira, esto no estuvo correcto por esto y por esto. No muy larga la explicación. Y si tú lo vuelves a repetir, te voy a castigar así. Dígale en qué va a consistir. Porque de repente nosotros platicamos, si lo vuelves a hacer, me vas a conocer cómo soy. Y no le decimos ni cómo. No, es necesario decirle, mira, van a ser 2. Y gradualmente va a ir subiendo según tu necesidad. Y concerte, platique. De repente me acuerdo que le decía a mis hijos, ¿sabes qué, hijo? Te voy a dar 3 y a ver si te alcanza. No, dice, es mucho. 2, no te va a alcanzar, hijo. Y así lo platicamos. Realmente es necesario. Si no lo hacemos así, hermanos, los hijos, esa herencia que el Señor nos dio, empiezan a exasperarse, empiezan a tener otras ideas. Y llega el momento, ¿sabe qué? Vea lo que dicen Colosenses, gloria al Señor Jesús, Colosenses, capítulo 3, verso 20. Colosenses 3, 20. Amén. Colosenses 3, 20. Yo sé que no son textos que usted ignora. Amén. Ahorita estamos hablando de los padres hacia los hijos. Colosenses 3:20 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y qué es exasperar? Perdón, verso 21. Dije 21, perdón. Colosenses 3:21. Amén. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y qué es exasperar? Es como desesperar. Ponerlo en una situación que no entiende, pero que desespera. Es triste cuando oímos de un hijo que diga, mi padre me desespera, mi madre me desespera. ¿Por qué? Porque no hay diálogo, no hay comunicación. De repente ya sintió el leñazo encima, ya sintió el hoyazo que le cayó por la espalda. ¿Por qué? Y pues cualquiera se desespera porque no son formas. ¿Qué son nuestros hijos según Proverbios? ¿Qué son? ¿Cómo tratas tu herencia? Hay quienes abandonan su herencia, ¿cierto o no? Vamos a hablar de un terreno. Cuando lo ven, ¿y eso? Pues es mi herencia. ¿Y por qué está montado? Pues no se le pone cuidado a la herencia. Algo que tú aprecias, y si sabemos que es de nuestro Padre Celestial la herencia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo y estar muy atentos, muy vigilantes. Y esto implica no desesperarlos. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, gloria a nuestro Señor Jesús. Verso 4, Efesios 6, 4. ¿Lo tiene? Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que irnos a la palabra, tenemos que buscar qué dice el Señor, cómo tratarlos, no provocarlos a ira.
hay un momento en la edad de nuestros hijos que ya no, esa vara, en lugar de ser un correctivo, pues ya se convierte en un problema. Tenemos que ser sabios y hay que tomar otras formas, otras medidas, y eso debe ser con la ayuda de Dios. Pero de repente vemos padres que somos iracundos y nos cargamos de ira, y cuando vamos a castigar, pero hermanos, hay quienes hasta bufan como un toro cuando van a castigar, y lo que descargan es ira contra los hijos, contra los que Dios te dio. Y ningún chamaco sale malo, como decimos. Así salió malo. Ninguno sale malo. Desde que sale del vientre está limpiecita la criatura. Es una carta en blanco que va a estar reflejando lo que nosotros vayamos escribiendo en sus corazones. Los niños son esa carta en blanco, ¿verdad? En los cuales vamos escribiendo nosotros. Y cuando ya están de una forma, decimos, de por sí así salió. No, yo tengo que reconocer dónde he fallado, hermanos. Yo tengo que reconocerlo. Y tal vez ahorita es difícil corregir ciertas cosas, pero a veces queremos corregir todo a golpes. ¿No es cierto? O bueno, voy a hablar entonces solo de mi familia, no voy a ser que involucre otras cosas que no sean así. Pero vaya, hay familias donde con golpes se quiere resolver todo, y con ira, y le damos, ¿verdad?, como si fueran animales. Descargamos ira con toda nuestra fuerza. Vamos a ponernos a jalar una soga con alguien de 5 años. ¿Quién puede más? ¿Él o yo? Obvio, uno grande. Pero agarramos el cable y le damos como si estuviera en nuestro tamaño. Eso es lo único que provoca en nuestros hijos. Se siembra ira, se siembra enojo, se siembra rencor, que ahí se va guardando. ¿Por qué? Porque él sabe que es una injusticia, porque él no puede responder. Pero hágaselo a un muchacho de 16 años y te va a jalar la soga y te va a decir, ahorita sí, no me vuelves a dar. Ahorita sí, ya estamos. Porque ya no lo ve con el respeto que debe verlo, porque nunca logramos infundir un respeto, sino un terror, un temor de miedo profundo, que mientras más lejos, mejor. Y todo niño, hijo, que no quiere estar en su hogar por esa causa, no es problema del hijo. Es que de por sí es un vago. Si tuviera amor y calor en el hogar, todos necesitamos de eso. Y viene a mi mente lo que decía un hermano ahí en la Ciudad de México. Y se los he platicado y viene a colación porque son nuestros hijos. Decía aquel niño a su padre, un pequeñito como de unos 8 años, que ya empiezan a ver las cosas. Oye, papá, yo quiero ser el hijo del vecino. Yo quiero ser el hijo del vecino. ¿Cómo que el hijo del vecino? Sí, yo quiero ser el hijo del vecino. Pero hijo, ¿por qué me dices eso? Si yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Dime por qué quieres ser el hijo del vecino. Porque cuando llega el vecino aquí a la casa, papá, tú le dices, pasa hijito, y se sienta. Ahorita te voy a traer un refresquito, y se lo das. Y si está tomando el refresquito el niño, se le cae y se le derrama, le dices, no te preocupes, no pasó nada. No pasó nada. Y le das más. Pero si a mí se me cae un poquitito de eso, no me bajas de torpe, de bruto, de descuidado, y me das mi golpe. Así es que mejor quisiera ser el hijo del vecino para que me trates bien. Les pregunto, ¿podemos tratar bien a nuestros hijos o no lo podemos hacer? Pero es una tarea difícil que necesita que estemos dispuestos a edificar y saber edificar. Y solamente nos puede ayudar a edificar el Señor Jesús con su gracia. Yo les vuelvo a decir, hay que decirles al niño, en la medida, si lo va a castigar, castíguelo, pero no con ira, sino calcule la medida.
¿verdad? Y después de que lo castigue, le platica: hijo, te dije que tenía consecuencias, espero que no se repita. Y va a ir creciendo y va a ir modificando. Hay que ser sabios, pero debe haber disciplina. Tiene que haber disciplina, porque dice el texto que así nosotros no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es una amonestación? Es una advertencia. Tenemos que platicar con ellos y advertirles algo, que su conducta va a traer un resultado. Y platíquelo. Pero a veces no platicamos, hermanos, con nuestros hijos. No estamos habituados, la mayoría de nosotros. Dios bendiga a quienes sí están habituados a platicar con sus hijos. Pero muchos de nosotros como hijos somos resultados de familias donde nunca platicaron con nosotros nuestros padres. ¿Y saben qué pasa? Si no hay plática, no hay confianza. Y es duro, y por eso se forman las pandillas, cuando nuestros hijos ya más quieren estar fuera que dentro de la casa. No es una buena señal que nuestros hijos quieran estar más fuera que dentro de la casa. Y cuando van allá afuera, lo más probable es que le digan lo que él quiere oír. Tú sí vales, tú sí sirves, tú eres así. ¿Por qué en la casa no se lo decimos a nuestros hijos? ¿Por qué en la casa no somos capaces de decirle: hijo, tú eres inteligente, hijo, tú eres así? Y dígaselo, no estamos habituados. Otra cosa importante es manifestar el cariño. ¿Pero qué más quiere? Si le compro su ropa, le doy su comida, me mato trabajando. No es todo eso. No es solo eso. No estamos cumpliendo sobradamente como padres cuando venimos y le echamos en cara que nosotros nos fajamos el lomo para poder traerle el alimento y para que tengas esos zapatos y para que vayas a la escuela. Es nuestro deber, es nuestro trabajo. Ningún niño pidió, ¿verdad? Desde antes de nacer, mandó una carta y dijo: yo quiero estar en tu casa. Ellos no escogen la casa. La casa nosotros la vamos a ir edificando. Y vaya, todos podemos aprender, y es mejor, escuche lo que le digo, es mejor tarde que nunca. Alguien pudiera decir: pero ya crecieron mis hijos. Pues es mejor tarde que nunca. Hay que luchar, hay que cambiar hábitos, hay que esforzarnos. ¿Cómo a las demás personas los tratamos bien? Y ni siquiera son nuestros familiares. ¿Por qué no tratar bien a nuestros propios hijos? Abrazarlos de continuo y decirles: pero no todo es puro papacho. Hay que disciplinarlos cuando es necesario, no por cualquier causa, no por cualquier motivo. Y esto va a ir formando que nuestros hijos quieran estar con nosotros. Vamos a seguir leyendo en Proverbios. Ya vimos que no es necesario querer matarlos. Gloria a Cristo Jesús. Pero antes de ir a Proverbios, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Sea bendito el Señor Jesús. Habacuc, antes de Sofonías, antes de Ageo, antes de Zacarías, antes de Malaquías, antes de Mateo, muy cerquita Mateo. Ahí está Habacuc capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Dice en el versículo 9, Habacuc 2:9. Quisiéramos esperar que todos lo encuentren. Habacuc 2:9 hasta el verso 12. Habacuc 2:9 al 12. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá.
Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Pobrecito del que edifica la ciudad con sangre. Ahorita va a ver le voy a enseñar cómo. Y es con golpes hasta que sangre. Y parece como si fuera una corrida de toros. Si no ven sangre no están contentos. Muchos padres actúan de esa manera. Pero dice el Señor, pobrecito de aquel. Ay de aquel que edifica. Y va a clamar la piedra en la pared. Y nuestros hijos son esas piedras del edificio, de nuestra casa, de nuestra familia, que de repente claman. ¿Y cómo claman? Cuando empiezan a buscar drogas, empiezan a buscar otras amistades, empiezan a ver otro tipo de amigos que los atiendan, porque en la casa. Y reclaman, no solo claman, sino que reclaman una atención. ¿Por qué no lo pones a hacer esto? Es que no sabe, lo va a hacer mal, va a desperdiciar mucho FAP. Enséñele. Y claro que a las primeras no lo va a saber hacer, pero enséñele, téngale paciencia. Hijo, usaste mucho FAP, es con menos FAP. Porque a veces, en el caso de los hogares, a veces preferimos hacerlo nosotros los padres y no tenemos tiempo para ellos. Parte de la enseñanza que les toca es irlos formando para la vida. Enseñarlos a que tienen una responsabilidad y que en el hogar deben participar, aunque sea en alguna tarea muy sencilla. Pero si no lo hacemos y les dejamos, y todos los padres lo vamos haciendo, ¿quién se va a cansar? Y el problema no va a ser de los hijos. Es que ese chamaco está grande y nunca me ayuda. No es problema de él. ¿Sabe de quién es? De los padres. Que no nos ocupamos de enseñarles desde niños, hijo, esta es tu responsabilidad. ¿Sí? Antes de que salgas, me quitas los platos de la mesa y los llevas allá. ¿Por qué me ven así? No estamos tan acostumbrados. Hemos crecido en una sociedad que tiene una cultura a veces machista y, ¿verdad? No, esto no es trabajo de los hombres, todos podemos hacer de todo. Y si todos colaboramos en la casa, se va a formar una casa. Esa va a ser nuestra parte. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. Él va a edificar. Él va a edificar. Ahora sí, vamos rapidito a Proverbios. Vamos a ir concluyendo esta parte. Proverbios, que les repito, son textos que usted ya ha leído en otra ocasión. Capítulo 26, verso 3. Gloria a Dios. Ahí estamos. Proverbios 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Pero ya vimos que con medida, ¿verdad? Con medida, sin descargar ira, pero de repente se requiere. Proverbios 23, 13, gloria a Dios, y 14. Este es el consejo del Señor. Amén. Proverbios 23, 13 y 14. ¿Qué nos dice? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué nos dice la palabra? No lo rehuses. Lo peor que puede ocurrir en una familia es cuando la madre está castigando al hijo o el padre está castigando al hijo y se mete el otro y le diga, seguro lo quieres matar, no quieres a tu hijo.
Bueno, depende, no se trata de que no se castigue o no se corrija, pero tampoco debemos impedirlo. Si ya el padre determinó o la madre determinó que requiere un castigo, pues hay que dárselo. Pero ¿qué hacemos de repente los padres? Vas a ver cuando venga tu papá. Y claro, ¿quién es el malo? Pues el papá, porque le queda el castigo. No, la madre tiene toda la autoridad. Pero también hay papás que dicen, que lo vea tu mamá. No, todos tenemos que participar y de acuerdo. Si la mamá o el papá ya decidió corregirlo, los demás afirmemos y estemos ahí pendientes para que vea que están juntos. Porque de repente los hijos, les digo que son muy inteligentes, ya saben quién castiga más. Y cuando hacen algo, corren con el otro, ¿verdad? Y ya saben de qué lado se van a ir. Pero si ven que los dos están firmes, cuando lleguen contigo, dile, regresa ahí porque te van a dar tu castigo. Regresa. Y que vean que están de acuerdo los dos. Lo peor que podemos hacer frente a los hijos es estar discutiendo la pertinencia, si le tocaba o no le tocaba. Usted no le diga nada. Después platica a solas con su esposo o con su esposa. Y sabes qué, mira, creo que te excediste. Pero platíquenlo ustedes sin la presencia de los hijos. Porque al rato el hijo va a agarrar partido, va a decir, el bueno es mi papá, la mala es mi mamá. O el malo es mi papá, la buena es mi mamá. No, tienen que estar de acuerdo en la educación, en la instrucción, porque eso es una instrucción que dice la palabra. 29, Proverbios 29, gloria a nuestro Señor Jesús. Verso 15 y verso 17. Amén. Proverbios 29, verso 15 y verso 17. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El muchacho consentido, ¿qué va a pasar? Dice la palabra, avergonzará a su madre. Porque es lo primero que preguntan, ¿y este de quién es hijo? ¿Y quiénes son sus padres? ¿Quién es su madre que no está atento? Si en tu casa no te enseñan, yo te voy a enseñar. A veces no les enseñamos a nuestros hijos que sean respetuosos, que respeten, que no tomen esto, que saluden. O llegamos a un hogar, ¿verdad? Y enseguida la abuelita le dijo, hijos, saluden por favor. Se lucha, se batalla, pero esa es nuestra parte. Ese es nuestro trabajo. Si nosotros no lo hacemos, pues tenemos una responsabilidad para con el Señor Jesús. Esta es lo que nos toca, digamos, en esta parte. Ahorita solo vimos la relación de los padres hacia los hijos. Pero ¿qué hay de la relación esposo con esposa? ¿Qué hay de la relación con nuestros familiares? Vamos a mirar, primeramente Dios, mañana otra parte de esto. Vamos a leer el otro salmo y vamos a ver otra parte de Proverbios, donde nos enseña también la palabra de Dios, cómo debemos llevarnos y que va a ser un ejemplo también para nuestros hijos, con la ayuda del Señor Jesús. Por lo pronto, pues hasta aquí nos ayudó el Señor y espero en Dios que no echemos estos consejos en saco roto o a nuestras espaldas. Les repito, es mejor tarde que nunca. Amén. Ya miraremos otras formas, porque pues ahorita yo hubiera querido que estén los niños, pero van a decir, pues sí, a los padres que les toca, mañana si Dios permite.
miraremos un poquito La más. Iglesia del Señor Amén. Jesús el Cristo Bien, ha hermanos. presentado el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Erasmo Castellanos. Esto es una producción de Radio Cristiana Jesús el Cristo.